Distribución de frecuencias de datos no agrupados. Vamos a conocer qué procedimientos se deben tener en cuenta para construir una tabla de datos no agrupados. En primer lugar, debemos de tener presente que una tabla de frecuencia tiene sus partes. ¿Qué partes debemos considerar en la construcción de una tabla de frecuencia? En primer lugar, esta es la presentación de una tabla de frecuencia. Esta tabla de frecuencias debe tener un título que está establecido con el cuadro número, es decir, número de cuadros, así como su respectivo título, a quien hace referencia esta base de datos. Esta tabla de frecuencia debe tener un encabezado, es decir, el donde debe establecer qué cosas estamos calculando. Además, una columna matriz donde se toma en cuenta los intervalos de cada categoría. En caso de datos no agrupados, vamos a tener la cantidad de clases que hace referencia a esa cantidad de base de datos. Tenemos entonces la primera clase, la segunda clase. Asimismo, se debe tener en cuenta al final la sumatoria del tamaño de la muestra. También debemos considerar que de esta tabla de datos debe tener una fuente, de dónde se ha extraído esa base de datos. O en su defecto, también tomar como fuente la persona quien confeccionó, quien realizó el procedimiento para construir esa tabla de datos. Tenemos un ejemplo. Primer paso, debemos verificar la cantidad de datos que se repiten en una base de datos. Tenemos el siguiente ejemplo. En una entrevista realizada a los estudiantes de una institución educativa, Isaac Newton ha dado como resultado los siguientes datos. Tenemos esta cantidad de datos, es nuestra base de datos. Segundo procedimiento, vamos a tomar en cuenta cuántos datos hacen referencia a esta base de datos. Y si nosotros contamos cada uno de estos elementos, cada uno de estos datos, vamos a tomar en cuenta que son 24 datos. Es decir, el tamaño de la muestra es 24 y se representa por n. Siguiente paso es construir la tabla de frecuencias. Como ya hemos mencionado, una tabla debe estar establecida por el número de categorías, debe considerarse la frecuencia y el porcentaje. No olvidemos que la frecuencia es la repetición de veces de un mismo elemento y las categorías hacen referencia a los intervalos. Y también tenemos que tener en cuenta el tamaño de la muestra. Este es el encabezado que debe tener una tabla de datos. Esta primera parte, la categoría, frecuencia y porcentaje, es el encabezado. También debemos de tomar en cuenta las categorías que vienen a ser el cuerpo de la matriz. El cuerpo de la matriz. También este cuerpo de la matriz, la cantidad de filas que nosotros debemos de construir se va a tomar en cuenta según los datos que se repiten. Siguiente procedimiento es realizar los conteos de repeticiones en cada dato y por último calcular el porcentaje. Veamos en el ejemplo que hemos tenido sobre la entrevista a alumnos de la institución educativa Isaac Newton. Tenemos los siguientes datos y ya tenemos establecidas las categorías, la tabla de datos. Veamos qué datos se repiten. No olvidemos que tenemos como tamaño de muestra 24. Tenemos como dato que se repiten el 10. Entonces, como primera clase o primera categoría o primer intervalo ponemos 10. Segundo, el 11. El 11 también debe de considerarse en la tabla. ¿Qué datos más observamos? Observamos 12. Entonces, escribimos 12 en la tabla. Siguiente procedimiento, tenemos 13.
el 13 también debe estar considerado. ¿Qué más observamos? Observamos 14. El dato 14 también consideramos en la tabla. Tenemos como dato también 15. 15 también debe estar en esta categoría. Y sumando, vemos cuántas repeticiones tiene 10. Efectivamente, solamente hay 1. 11. Si nosotros contamos cuántos 11 hay, cuántas veces se repiten 11, tenemos 3, 4, 5, 6. El dato 12, ¿cuántas veces se repiten 12? 8. ¿Cuántas veces se repiten 13? 5. 1, 2, 3, 4 y 5 veces se repiten 12. 14 se repiten 3. 1, 2, 3 veces. 15. 15 es el único dato, por lo tanto tenemos una repetición. Estas son las frecuencias, la cantidad de repeticiones en cada clase. Ahora veamos que sumados todos debe resultar 24. 1 más 6 más 8 más 5 más 3 más 1 igual a 24. Una vez concluida la cantidad de frecuencias, la cantidad de repeticiones de esta base de datos, ahora nos toca hacer el porcentaje. ¿Qué debemos de tener en cuenta para determinar el porcentaje? Es la frecuencia entre el total de datos por el 100%. Entonces, lo que vamos a hacer es 5 entre 24 por 100 es 4.17. Siguiente porcentaje en la siguiente clase. 6 entre 24 es 25%. 8 entre 24 es 33.33%. Siguiente clase. 5 entre 24, 20,83%. 3 entre 24, 12.5%. 1 entre 24 por 100, 4.17. La sumatoria de todos esos datos debe resultar 100. Seguimos. Entonces, una vez realizado el procedimiento de la tabla, nos corresponde presentar a la tabla correctamente. Nos dice como teoría que debemos de tener, esta tabla debe tener un título, es decir, el número del cuadro y el título de esta base de datos. Esta base de datos hace referencia a la entrevista realizada a los estudiantes de la institución educativa Isaac Newton en la Unión 2020, porque estamos en el 2020 procesando esos datos. Y la tabla estaría presentada de esta manera. Ya no se hace la presentación de todo el procedimiento que se hizo, sino simplemente el resumen final que corresponde a esta tabla de datos, donde están las categorías o la clase, la frecuencia, cantidad de repeticiones, el porcentaje en cada clase y ese porcentaje deben sumar 100. También nos está faltando un elemento importante, la fuente, que indica aquí elaborado por o de dónde se sacó esta base de datos.